Tardes para poder estudiar la palabra de Dios. Saludo a todos los hermanos que están en la transmisión, nos da mucho gusto que se conecten, les invito también a que preparen su Biblia para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. Esta serie tiene como propósito recordarnos, exhortarnos, animarnos a cada uno de nosotros a que como hijos de Dios pongamos en las manos de Dios nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de sentir, de decidir, para que sea Él el que la gobierne y que de esa manera, todo nuestro ser, ¿verdad? Toda nuestra persona sea influenciada por Él, de tal manera que reflejemos a Jesucristo en nuestra vida. El día de hoy, el tema que vamos a estudiar el día de hoy se llama Un discípulo rinde su personalidad. Un discípulo rinde su personalidad. ¿Y qué es rendirse? Bueno, si nosotros pensamos en la palabra rendirse, imagínate que estás practicando un deporte y ya no puedes más y te rindes, ¿verdad? O estás luchando, ya no puedes continuar y te rindes. Podemos hablar de un rendimiento tanto en lo positivo como en lo negativo. Podemos hablar de rendirse cuando uno ya cree no tener la capacidad o la fortaleza y entonces ya no puede seguir adelante. Pero también podemos hablar de rendirnos en el sentido de que voluntariamente, ¿verdad? Nos dejamos doblegar o nos doblegamos ante alguien, en este caso ante Dios. Es desde esta perspectiva, ¿verdad?, la que quiero que estudiemos la personalidad del discípulo. Un discípulo o una persona, un creyente, para poder ser un discípulo debe de rendir su personalidad. ¿Por qué tiene que rendir su personalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué debe de buscar lograr o alcanzar? Bueno, primero que nada, para recibir ayuda. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a estar leyendo toda una serie de pasajes bíblicos, así que les pido de favor que en la medida de lo posible traten de ir conmigo, de que vayamos juntos para poder estudiar cada uno de estos pasajes bíblicos. Primero que nada, vamos a ver que un discípulo rinde su personalidad para recibir ayuda. ¿Ayuda en qué? Ayuda en sus decisiones, para recibir ayuda, ¿verdad?, en su mente. Vamos a ver la palabra de Dios. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 13, hermanos, lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una de las cosas con las que más batallamos como cristianos es para rendir nuestra personalidad delante de Dios, en el sentido de que en el que tengamos que tomar decisiones adecuadas, decisiones correctas. Muchos de nosotros hemos leído una y otra vez la Biblia, una y otra vez la palabra de Dios, y quizás de repente decimos, es que yo no tengo ganas. Hace rato decía el hermano que estaba dirigiendo, el hermano Omar, tenemos que servir, trabajar, involucrarnos, dar, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos, es que yo no tengo ganas de orar, por ejemplo, ¿no? Es que yo no tengo ganas de leer mi Biblia, yo no tengo ganas de compartir la fe, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, yo no tengo ganas de servir, yo no tengo ganas, o decimos, es que no me nace, ¿no? Es que no me nace, yo sí quisiera, pero no me nace, y hasta que no me nazca, nadie me puede obligar. A ver, espérame. Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de ser discípulos de Cristo, entonces el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en nosotros, se encarga de producir el deseo de hacer. Pero no solamente el deseo de hacer, porque habemos creyentes que decimos, bueno, no es que no me nazca, sí me nace, pero de que me nace a hacerlo. Hay un dicho coloquial en México que me parece que no es vulgar, por eso lo voy a decir. Hay un dicho que dice, del dicho al hecho
hay mucho trecho. Es decir, entre el hecho de que yo lo quiera hacer y lo haga, pues hay un abismo de diferencia, ¿no? Y entonces muchas veces los creyentes en la iglesia, lamentablemente algunas iglesias más, algunas iglesias menos, quizás en ella habemos creyentes que nos hemos pasado la vida escudándonos en el hecho de que no me nace, no tengo ganas, o sí me nace, sí tengo ganas, pero no quiero hacerlo. Pero eso sí, yo digo que soy creyente, digo que soy un hijo de Dios. Cuando voy a pedir trabajo, cuando alguien me pregunta, ¿tú de qué religión eres? Digo, yo soy cristiano, yo pertenezco a una iglesia cristiana, soy de religión cristiana. A ver, el término cristiano connota, ¿verdad? O da la idea de una persona que ha recibido a Cristo en su corazón y que en virtud de eso ha tomado la decisión de vivir de tal manera que al recibir a Cristo se identifica con Cristo y permite que Cristo vaya tomando el gobierno o el control de su vida. Y si es así, entonces Cristo, Dios, ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios es tan grande, tan hermoso, tan perfecto, que todo lo tiene bien planeado. Sabe que los seres humanos, espero no pecar de exagerado con esto, prácticamente todos o la gran mayoría, decimos, es que no, es que a mí me cuesta, es que yo, no, dice Dios, yo conozco a mis criaturas, sé que me van a poner muchas excusas, que no les nacía, que no querían, y entonces yo me voy a encargar de producir en ellos tanto el querer como el hacer. ¡Wow! Y entonces eso me preocupa, entender esto me preocupa, porque cuando yo vaya delante de Dios, yo no le voy a decir, Señor, es que no me daban ganas porque mi iglesia, toda mi iglesia era floja. A mí no me daban ganas porque el pastor era flojo. A mí no me daban ganas porque nadie lo quería hacer y por eso yo, a ver, espera, va a decir Dios, yo te puse a ti el querer como el hacer. Pero tú decidiste no hacerlo. No le eches la culpa a los demás, me va a decir Dios. Yo te puse a ti una y otra vez el querer como el hacer. Porque yo quería que tu personalidad, que tus decisiones estuvieran influenciadas por las mías, que tu manera de pensar cambiara. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermanos, para hacer lo bueno, Dios pone en nosotros el deseo o la intención de hacer lo bueno y la capacidad para hacerlo, para no ceder ante el pecado, para no ceder ante la tentación. Y también nos pide que nuestra mente, lo que pienso, lo que planeo, lo que anhelo, ¿sí?, sea gobernado por Él. Por eso es que Él en su palabra, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no se conformen a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. A ver, cuando yo no tenía a Cristo, yo pensaba que no era malo mentir. Yo pensaba que no era malo robar. Yo pensaba que no era malo engañar. Yo pensaba que no era malo ser infiel. Yo pensaba que no era malo hacer trampa en un examen. Yo pensaba que no era malo X y Y. Pero cuando llego a la palabra de Dios, Él pone en mí el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Pero para ello yo tengo que cambiar mi manera de pensar, de transformarme de tal manera que mi entendimiento ahora sea completamente distinto para ser acorde a lo que a Dios le agrada. Y quizás es allí a donde radica el problema. Quizás por eso es que la personalidad de algunos creyentes como yo va muy despacio o no ha cambiado, porque nuestra manera de pensar no ha cambiado. ¿Por qué me tengo que dejar?
¿Por qué tengo que ser el que perdona? ¿Por qué tengo que ser el que anima? ¿Por qué tengo que ser el humilde? ¿Por qué tengo que ser el que ama? ¿Por qué tengo que ser el que toma la iniciativa? ¿Por qué tengo que ser el que lo hace? Y si yo como cristiano a estas alturas de la vida sigo pensando así, entonces no he rendido mi personalidad a Dios. Porque yo necesito cambiar. Pero yo decía hace rato que aquí es donde está el problema. Porque una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es cambiar nuestra manera de pensar. Cuando una persona viene a los pies de Cristo y le acepta como su único y suficiente Salvador, ya traemos todo un bagaje cultural, toda una serie de hábitos, de tradiciones, de costumbres y de manera de pensar, y creemos que ahora que tenemos a Cristo podemos continuar de la misma manera, pero no es así. Yo necesito decirle al Señor: Señor, quiero que me ayudes, porque mira, esta manera de pensar mía, yo veo que ahora no es acorde a lo que tú quieres, y tú estás colocando en mí ese deseo de hacerlo. Lo quiero hacer, pero de repente me cuesta un poquito. Señor, ayúdame. Dice Pablo: cambien su manera de pensar, porque solamente así van a cambiar su manera de vivir. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso es lo que significa ese verso. Cambia tu manera de pensar para que así puedas cambiar tu manera de vivir. O también lo que este pasaje significa es que para que cambie tu manera de vivir, primero tiene que haber una renovación interior en tu mente. Para que entonces, cuando Dios ponga en ti el deseo de hacer, la motivación, el ánimo, tú quieras hacerlo de manera inmediata. Y si tú y yo decimos: bueno, Señor, es que sí quiero, pero es que no puedo vencer el pecado, no puedo dejar a un lado todo aquello que viene a mi mente, a mi memoria, a mis pensamientos. Entonces la palabra de Dios, no lo busquen, dice Hebreos 2:18, que Él es poderoso para socorrernos, Él es poderoso para ayudarnos. Y aunque en el contexto ese pasaje habla de cuando somos tentados, es muy aplicable lo que estamos hablando, porque ser tentado no es nada más a hacer lo malo. Podemos ser tentados a no hacer lo bueno. Y dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nos damos cuenta, casi siempre que hablamos de tentación pensamos en lo malo. Bueno, yo no se me ocurre hacer nada malo, por eso no voy a Dios a pedirle ayuda, no. Y cuando se te ocurre no hacer lo bueno, ¿nos damos cuenta cómo nuestra manera de pensar aún en eso tiene que cambiar? Bueno, sí sé que Dios dice que tengo que involucrarme, servir, hacer, orar, preocuparme, pero no lo hago. ¿Qué tiene de malo? No, si tiene algo de malo, porque la Biblia dice, insisto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que pienso, lo que planeo, lo que anhelo, debo de someterlo a la voluntad de Dios, porque un discípulo rinde su personalidad. Y si rinde su personalidad, es que rinde sus decisiones, rinde su mente, pero también rinde sus sentimientos, rinde sus emociones. ¿Qué son sentimientos? Los sentimientos es la sensibilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón para hacer lo que pensamos o lo que anhelamos. Miren, por favor acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 11. La palabra de Dios en este verso de la Escritura registra las palabras del salmista, en la cual él está pidiendo al Señor que lo instruya en su camino, que le muestre cuál es su camino. Pero hay algo interesante que quiero que leamos, Salmos 86, capítulo 11. Hermanos que están en la transmisión, ustedes y yo hemos rendido nuestra personalidad a Dios, hemos rendido nuestra personalidad a Cristo, entendemos que no hay excusa, que Él pone en nosotros el querer como el hacer, que decir no me nace no es válido delante de Dios, porque Él hace que nos nazca e incluso el hacerlo. Pero que esto no va a ocurrir si no cambio mi manera de pensar.
pero que también no va a ocurrir si mis sentimientos, mis emociones y mi corazón no lo pongo en las manos de Dios, no me rindo ante Él. Hermanos, yo tengo que luchar en la vida, tengo que luchar para lograr una profesión, un trabajo, qué sé yo, un día comprar una casa, tener un bien, etcétera, y eso me va a costar de repente. Pero cuando se trata de Dios, con Dios no tengo que luchar, ante Dios simplemente tengo que rendirme. A veces somos como aquel patriarca, ¿no?, que luchó contra el ángel de Jehová, hasta que el ángel de Jehová dijo: bueno, no sé por qué lo sigue intentando si no puede, y le voy a demostrar con un toque nada más que no puede. Pero los cristianos a veces somos así, queremos luchar contra Dios. No, con Él hay que rendirnos simplemente. Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y esta es la frase que a mí personalmente me gusta mucho: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, no el nombre de los demás. No quiero centrarme en mí, quiero centrarme en ti. No quiero centrarme en el mundo, quiero centrarme en tu nombre, en Dios. Pero para ello, Señor, afirma mi corazón. Y esa frase, afirma mi corazón, da la idea de: dame integridad en mi corazón, dame rectitud, que haga a un lado lo malo. Pero también da la idea haz que yo pueda concentrar toda mi voluntad en adherirme, en pegarme, en unirme a lo que tú quieres. Da la idea de: orienta totalmente mi corazón hacia ti. Ahora bien, ¿qué es el corazón? El corazón, hermanos, dicen los que saben, lleva el ritmo de nuestros sentimientos. No solo la alegría, sino también la tristeza. Todas son emociones. El enfado, la ira, la ansiedad, el miedo, la excitación, el disgusto, la preocupación. De tal manera que es muy probable que el salmista, cuando le está pidiendo a Dios: Señor, afirma mi corazón, lo que le está diciendo es que todo mi ser, mi mente, mi voluntad, mis emociones estén orientados completamente. Por eso me gusta esa palabra afirmar, que da la idea de integridad, de concentrar, de orientarse completamente hacia el temor a tu nombre. Me doy completamente a ti. Hermanos, alguien planteó alguna pregunta, planteó algunas preguntas como las siguientes. Dice: ¿es el corazón solo un músculo que se contrae y se expande para mover la sangre? Si alguien dijera que sí, entonces, ¿por qué se siente un vuelco en el corazón cuando recibimos una mala noticia? Si el corazón simplemente es un músculo que bombea sangre, ¿por qué se desata su ritmo ante algo que nos provoca ansiedad? Si el corazón simplemente es un músculo, ¿por qué se aquieta cuando ya ha pasado lo incierto y llega la calma? ¿Por qué se desborda cuando no sabemos lo que sucede a alguien que amamos y del cual no tenemos una noticia? Nuestras emociones, hermanos, están tan relacionadas con nuestro corazón que hoy se sabe médicamente que un corazón puede cambiar su forma como respuesta al dolor, al miedo o a la angustia. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, un discípulo rinde sus sentimientos, rinde su corazón a Dios para que no se vea afectado. Un corazón íntegro, guiado por Cristo, no solo será enfocado al temor a Dios, sino que hará que la persona que lo posee sea una persona segura en Cristo. Y permitirá que sus emociones entonces estén bajo el gobierno de Cristo. Hará que sea una persona con estabilidad emocional. Me da gusto que el hermano que dirigió hoy, ¿verdad?, yo decía la predicación pasada que qué bueno, y yo decía, y hay que seguirlo haciendo,
que oramos por las necesidades, las peticiones, las enfermedades, pero decía, también tenemos que orar porque seamos llenos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de esa obediencia a Cristo. Hoy me atrevo a decir, tenemos que orar también para que tengamos una iglesia que no tenga vaivenes emocionales, sino una iglesia compuesta por hombres y mujeres, que seamos personas estables emocionalmente. Y alguien se preguntará, ¿por qué? ¿Qué es la estabilidad emocional? La estabilidad emocional es la capacidad de una persona de controlar, de gestionar las emociones de manera positiva para que no afecten su vida cotidiana. Es decir, se trata de la habilidad de no dejarse llevar por los sentimientos negativos, aunque las condiciones personales, familiares o profesionales no sean las mejores. En las próximas semanas, muchos jóvenes, adolescentes, jóvenes y señoritas de nuestra iglesia van a estar chille y chille y chille. No soy profeta, hoy no hay profetas, pero les garantizo que eso va a ocurrir. Primera de Germán 24:15. ¿Y saben por qué? Porque estamos en época de exámenes. Y decimos, hermano, ayúdenme a orar para que si es la voluntad de Dios me quede en la prepa 9. Y se quedó en la 25. No es posible, yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad. ¿Y por qué me mandó? A ver, espérate, entonces, ¿le pediste tu voluntad o la tuya? Sí, pero es que yo quería esa carrera o esa escuela porque ahí estaban mis amigos y mis amigas y es que yo quería Decimos, a ver, hermano, espérate. Y pasan los días y las semanas, ¿verdad? Y ya tiene que entrar a la escuela y va de mala gana y está triste y está desanimado. No hay estabilidad emocional. Ahora, esto no pasa nada más a los adolescentes, a los adultos nos pasa, a todos nos pasa. Tenemos que orar para que seamos cristianos con estabilidad emocional, porque si no, eso va a afectar nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, nuestros comportamientos, nuestro estado de ánimo. ¿Qué es entonces la estabilidad emocional? La capacidad, no nuestra, hablando profesionalmente, es la capacidad de cada persona de gestionarlo de manera positiva, pero hablando en realidad correctamente, porque el único que tiene la capacidad de gestionarlas y de controlarlas es Dios, es la capacidad que tiene el cristiano de someter esas emociones a Dios para que tenga entonces sí la capacidad de tener una estabilidad emocional. No sé si me estoy explicando. Como todos, los cristianos también somos personas. Entonces, como todos, las personas que disfrutan de estabilidad emocional sufren cuando tienen problemas o contratiempos, pero saben manejar sus sentimientos para que no les dominen. A ver, ¿tiene de algo llorar porque no te quedaste en la escuela? No, no tiene nada de malo llorar. No tiene nada de malo sentir frustración cuando no te quedas en el trabajo o no pudiste comprarte el coche que querías o a lo mejor el trabajo que deseabas. No tiene nada de malo. El problema no es ese. Dios nos dio la capacidad de sentir y lo vamos a hacer. El problema radica cuando ese estado de ánimo se perpetúa, permanece a través del tiempo, robándonos la paz, robándonos la tranquilidad. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Porque si tú me lo preguntas, yo muchas veces he tenido miedo, me he enojado, me he sentido triste, he llorado, claro que sí, porque tenemos emociones y la emoción es la energía que nos lleva a reaccionar de acuerdo a las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Pero una persona emocionalmente estable, porque ha rendido su personalidad a Dios por medio de su Espíritu Santo, pasa el momento, se levanta, se pone de pie y dice, Señor, bueno, no es lo que yo quería, pero voy a aceptar tu voluntad. Y si es esta la escuela, si este es el trabajo, si es esta la colonia, si no era este el negocio, Señor, yo voy a ir hacia adelante, porque yo he tomado la decisión de no luchar contra ti, yo me he rendido a ti.
Como todos entonces, las personas que disfrutan de estabilidad emocional sufren cuando tienen problemas o contratiempos, pero saben manejar sus sentimientos para que no les dominen, saben pasar el trago amargo, saben salir adelante más rápido, con menos secuelas que las personas emocionalmente estables. Y una persona emocionalmente estable es más tranquila, es más paciente, es más perseverante, es más confiada que los demás. Qué interesante. Entonces sí sirve tener una estabilidad emocional, porque me hace tener el control, me hace sentir firmeza y seguridad en Cristo, de decir: Señor, no sé por qué permitiste que se cerrara esta puerta y esta y la otra y aquella, pero yo en ti voy a seguir adelante. No voy a permitir que mi mente me haga pensar como antes, de que entonces tengo que hacer trampa, entonces tengo que pagarle a alguien, entonces tengo que humillar a alguien para poder salir adelante. Yo no voy a cambiar mis decisiones, mis sentimientos van a ser estables porque yo confío en ti, me he rendido ante ti. Ese es un discípulo. Espero estarme explicando, hermanos que están en la transmisión, que estemos comprendiendo todos juntos. Un creyente que ha decidido ser un discípulo rinde sus decisiones, su mente, sus sentimientos y por consecuencia su cuerpo, porque sabe que lo que ve, lo que escucha, lo que toca, lo que prueba o lo que huele tiene que honrar a Dios. Y alguien diría: a ver, espérame, hermano Germán, ¿cómo le hago para que lo que yo huelo honre a Dios? Por ejemplo, la cocaína, la gente va y dice: bueno, no creo que la huela, se la absorbe. Sí, está dañando el olfato. A través del tiempo, la gente que una y otra vez ingresa cocaína por su nariz está dañando su olfato terriblemente. Lo que pruebo, ¿cómo honro a Dios con lo que pruebo? El alcohol, el cigarro, las drogas, lo que toco, lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Estaba tirado, me lo encontré. El otro día mi nieta traía una pluma y le digo: oye, esa no era de ella. Le digo: ¿de quién es esa pluma, hija? Estaba tirada en mi salón. Le digo: ¿esa? Y me la encontré. Le digo: no, esa es de alguien. Así que mañana te la llevas al salón y preguntas de quién es, porque no es tuya. Ese, cuando salimos, ahí estaba, está bien. Pregunta de quién es, y cuando alguien te diga es mía, dile: mira, la encontré ayer, pero hoy te la traje para entregarte. No pasa nada, no has cometido un delito, pero tuya no es. Estamos hablando de nuestra manera de pensar. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Que el cuerpo, entonces, en todos los sentidos, lo que veo, escucho, toco, pruebo, huelo, honra a Dios. Quizás por eso, entonces, al menos personalmente, me ayuda a comprender mucho mejor lo que dice Romanos 12:1, que atino a creer, o más bien me arriesgo a creer que muchos se saben de memoria, pero vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios. Romanos 12:1. En la Biblia, es decir, cuando yo rindo mi cuerpo a Dios, entonces se está influenciando mi espíritu, porque mi mente, mis sentimientos, mis decisiones y mis emociones están siendo influenciados, y entonces el espíritu que hay en mí está en armonía con el espíritu de Dios, y mi cuerpo está honrando a Dios, todo mi ser está honrando a Dios. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra capacidad de ver, escuchar, tocar, probar y oler en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aunque aquí nada más dice cuerpo. No sé si están de acuerdo conmigo que implícitamente entonces se incluye todo eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Así es. ¿Por qué tengo que hacerlo? Les voy a leer, no lo busquen, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tienen ustedes de Dios y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio,
glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu. Proverbios 4, 24 y 25 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Si tengo que honrar a Dios, ya no voy a ser un chismoso, ya no voy a ser un murmurador, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a ir por la calle recordándole el día del nacimiento o el nombre de la mamá a la persona que ya se me atravesó por allí en el automóvil, que ya me ganó el asiento en el transporte público o que ya me ganó el lugar, ¿verdad?, que yo creí alcanzar en primer lugar. No, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo pruebo, influye en mi mente. Y lo que influye en mi mente, influye en mis acciones. Y entonces se ve reflejado en mi cuerpo. La manera en la que tú y yo vestimos refleja la manera en que tú y yo pensamos. ¿A poco no? Sí. Claro, no me voy a comparar en mi manera de vestir con un jovencito, ¿verdad? Es obvio, yo no espero que un jovencito ande de camisa o de corbata. No, pero ¿sí me explico? Dentro de esas modas que quizás de repente son válidas, cuida qué refleja tu cuerpo. Si te das cuenta, yo no estoy en contra de eso, yo no, pero tengo que cuidar lo que refleja mi cuerpo. Y me llama la atención que Proverbios dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Porque, híjole, a veces nos encontramos mirando cosas que no tienen nada puro, pensando cosas que no tienen nada espiritual. Y nos vamos. Y los seres humanos fuimos creados por Dios de una manera que tenemos la capacidad de soñar, de pensar, de crear castillos en el aire. El problema es que muchas veces esos castillos están llenos de perversidad. Entonces dice Pablo a los romanos: la mejor decisión, o la decisión más racional, más inteligente que tú puedes tomar, es rendirle tu cuerpo a Dios como un sacrificio. ¿Por qué tengo que rendirle mi personalidad a Dios?, podría preguntar alguien. Y bueno, la respuesta sería muy simple, sería muy sencilla: para ganar la batalla. ¿Cuál batalla? Bueno, si tú no pudiste ver las primeras conferencias, esta es la cuarta, ve las anteriores en nuestras páginas de internet y te vas a dar cuenta que la vida cristiana es una lucha constante. Una lucha constante, porque en la vida de todo creyente hay una naturaleza espiritual que ahora está influenciada por el Espíritu de Dios. Ahora estamos vivos, hemos nacido de nuevo, pero también hay una naturaleza carnal que está corrompida todavía, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que ambas naturalezas existen en una persona, en ustedes y en mí, y que una se rebela contra la otra, que una se deleita, pero a la otra no le gusta. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Y notemos entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Estamos rindiendo nuestra personalidad ante Dios? Él está estamos permitiendo que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de cada cosa que veo, que escucho, que huelo, que toco, que siento. Y si sí lo hago, entonces hay un beneficio. Yo debo de rendirme mi personalidad ante Dios para ganar la batalla. Romanos 7, 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito. Ahí está. Hay una naturaleza espiritual en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, otra naturaleza, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, esa naturaleza carnal.
Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, con mi capacidad de pensar, de sentir y decidir, sirvo a la ley de Dios. He tomado esa decisión, pero también me doy cuenta, dice Pablo, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, que de repente me descubro, Pablo es honesto, es sincero, y dice, de repente me descubro haciendo lo contrario con mi cuerpo, viendo lo contrario a lo que yo he decidido no ver, tocando lo contrario a lo que he decidido no tocar. Pero aunque la frase del versículo 24 pareciera significar que en realidad no hay salida, porque Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más tarde él da gracias a Dios, y si ustedes continúan la lectura, que no lo voy a hacer yo, hasta el capítulo 8, versículo 1, dice que el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado. Entonces, esa batalla, hermanos, se lleva a cabo todos los días. Otra vez digo, no soy profeta, no lo soy, no creo en ellos, pero yo garantizo que todos los que estamos aquí y los que están en la transmisión tenemos luchas de alguna o de otra manera casi todos los días. Todos. Cuando menos sí hemos tomado la decisión de ser discípulos, porque si no, pues la batalla, ¿quién la habrá ganado ya? La carne. Pero si tú y yo somos discípulos, estamos en esa batalla. Pero hermanos, si hemos tomado la decisión de rendirnos, podemos ganar. Para casi terminar, Romanos 12, 21, casi termino. Romanos capítulo 12, versículo 21. La batalla no está perdida, al contrario, está ganada. Gracias a Dios por eso, la batalla está ganada. La lucha está allí, es constante, es cansado, sí. Trae fatiga espiritual, claro que sí, pero la lucha está ganada. Por eso Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence. La palabra griega vencer, hermanos, es una palabra muy interesante que significa victoria. Bueno, no me ayudan mucho, vencer y victoria me parece que es lo mismo. Pero bueno, la palabra griega, el verbo griego, da la idea de victoria, o la victoria que se alcanza, pero después de una batalla. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, no seas vencido de lo malo, sino que después de una larga batalla vas a poder vencer, o termina venciendo con el bien el mal. Voy a leer el Salmo 66, 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Se los voy a leer de nuevo porque les voy a hacer una pregunta. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Creen ustedes que el autor de este salmo tenía una lucha entre el bien y el mal dentro de sí? Sí. ¿Salió victorioso o salió vencido? Pregunto. Salió victorioso. ¿Cómo sabes que salió victorioso, Valerie? Porque dijo, si yo hubiese puesto mi atención, mi personalidad, mi mente, mi capacidad de pensar, sentir, decidir, hubiese dirigido mi cuerpo a la iniquidad. Ahora, ¿qué diferencia hay qué significa iniquidad? Iniquidad podría ser un sinónimo de pecado, pero es más que eso. Porque pecado es hacer lo malo, pero iniquidad es dejarse dominar por lo malo a sabiendas de lo que es bueno. La palabra iniquidad en su raíz etimológica da la idea de una persona sin ley. Alguien que conoce una ley, pero que voluntariamente toma la decisión de no sujetarse a ella.
Y algunos cristianos conocemos la ley de Dios, la palabra de Dios, y voluntariamente vivimos como si no existiera, como si no la conociéramos. Decidimos hacer con nuestra vida, en nuestra vida, nuestra voluntad y hacer un lado completamente la de Dios. Dice el salmista, si yo hubiera seguido ese camino, simple y sencillamente Dios no habría escuchado, no habría atendido, es decir, no habría respondido, pero Él me escuchó, Él atendió. Él ganó la batalla. Él era un discípulo de Jehová, un discípulo de Dios. Entonces, lo que no tenemos que hacer es mirar la iniquidad. Afirma mi corazón, dice el salmista, es decir, direcciónalo de tal manera que tu temor esté presente siempre en mi vida. Cuando algo me desanime, Señor, me sienta triste, me sienta enojado, enojada, frustrado, acongojado, me voy a dar la oportunidad de sentirlo porque tú me diste la capacidad de hacerlo, pero no me voy a estacionar allí, no me voy a vencer allí. Yo me voy a levantar y voy a ser perseverante hasta encontrar cuál es el propósito que tienes para mí y lo voy a alcanzar, porque creo en ti, porque tengo fe en ti. Porque ¿saben? La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y allí no se queda. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Alguien recuerda lo que dice el último? ¿Qué? Nuestra fe. Exactamente. Qué hermoso pasaje, ¿no creen? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La batalla, ahí está. Pero si nosotros nos rendimos delante de Dios, la batalla, hermanos, la vamos a ganar. Conclusión. Si tú y yo hemos tomado la decisión de ser discípulos de Cristo, para poder permanecer como tales, necesitamos rendirnos cada día delante de Dios. No luchemos contra Él, rindámonos delante de Él para poder tener la victoria. Que Dios les bendiga, hermanos.